Hola, muy buenos días, tardes o noches, a la hora en la que estás viendo este video. El día de hoy, como ya pudiste ver en el título, vengo a hablar de aquellas muertes que más me dolieron, aquellas que realmente sufrí al momento de verlas. Pero antes de comenzar quiero dejar las reglas claras. Primero solo mencionaré una muerte por serie o franquicia, esto con el fin de que más series tengan la oportunidad de aparecer en este video. Como segunda, será solo la escena de muerte y el contexto previo, nada de lo que ocurre después. Digo esto porque, por ejemplo, la muerte de Maes Hughes me dolió, pero lo que realmente me deprimió fue la escena del funeral. Y finalmente quiero decir que esto no se trata de un top, es decir, las muertes que están aquí no están ordenadas en ningún orden particular. Y sin más que decir, empecemos con este video. Genya Shinasugawa. Miren, Demon Slayer tiene varias muertes, sobre todo en el arco final, bueno, en los dos arcos finales mejor dicho. Pero la verdad, para mí creo que una de las que más duelen es la de Genya, ya que sí, muchos dicen que Sanemi fue un insensible y que lo abandonó y se vino a arrepentir cuando ya su hermano se estaba desapareciendo. Pero en defensa del Pilar del Viento vengo a decir que lo que él trataba de hacer era que su hermano pudiera vivir una vida sin tener que volver a interactuar con los demonios. Después de todo, perdieron a toda su familia por ellos, y Sanemi sabía lo difícil y peligroso que era enfrentarlos. Por lo tanto, trató de evitar de todas las formas que su hermano se metiera a la compañía, pero las cosas no le salieron bien. Al final su peor pesadilla se cumplió. Su hermano murió justo frente a sus ojos y Sanemi no pudo hacer nada. Él mismo acepta que se equivocó, sabe que él no se merece ni el más mínimo agradecimiento por parte de su hermano menor porque simplemente fracasó como hermano. Esa escena de Sanemi rogándole a los dioses que por favor no se lleven a su hermano mientras Genya poco a poco se desintegra completamente, como lo haría un demonio, es algo verdaderamente doloroso de ver. Más porque hace unas semanas me salió un fandub donde se actuó esta escena y vaya, si así lo hicieron en un fandub, no me imagino cómo será tanto en el anime en japonés como en el doblaje. Kamina de Tengen Toppa Gurren Lagann. Llegamos a una muerte bastante impactante de ver, la cual fue la muerte de Kamina en el anime que ya mencioné. Lo que sucede con esta muerte es que en ningún momento hasta que ocurre pensamos que Kamina moriría. Por lo que se había visto previamente parecía que estaría junto a Simón hasta el final, y sí lo estuvo, pero no como esperábamos. Durante el asedio contra un ejército de Gunmens, Simón estaba desmotivado debido a que vio a su crush Yoko besarse con Kamina y no se logra concentrar debido a sus celos. Sin embargo, su amigo, casi su hermano, Kamina, se sale de su robot arriesgándose para poder golpear a su hermano y decirle que se concentre y que no dude, que si no cree en él mismo, que crea en él, que cree en él. Sé que parece trabalenguas, pero esas palabras son suficientes para que Simón vuelva a la carga para completar el plan. Sin embargo, apenas regresa a su robot, Kamina es atacado con un ataque que lo atraviesa completamente. Pero aún así, a pesar de sus heridas, se levantaría una vez más para poder ayudar a Simón a enfrentar a los enemigos y ganar la batalla con un Giga Drill Break, con el cual logran destrozar a todos los enemigos en batalla, declarando la primera gran victoria de la humanidad al tomar una gran base del ejército del Rey Espiral. Todos celebran hasta que se dan cuenta de que una voz dejó de oírse, y es aquí que nos damos cuenta de que Kamina había muerto, dejando a Simón completamente solo. Antinomy de Yu-Gi-Oh! 5DS. Miren, esta muerte para mí fue demasiado sorpresiva. Veníamos conociendo a Bruno desde hace tiempo. Era un personaje agradable y te generaba interés el saber por qué perdió sus recuerdos. Pero lo que no esperaba es que Bruno fuera alguien que venía del futuro y aún menos que terminaría siendo aliado del villano, o bueno, quien desde nuestra perspectiva son villanos. Para los que no lo sepan, en el futuro de Yu-Gi-Oh! 5DS o 5DS aparecieron una especie de monstruos llamados Mechlords, los cuales acabaron con todo, y la invocación más fuerte que tenían era la invocación por sincronía, pero aún así no lograba nada contra ellos. Al punto de que únicamente quedaron 4 personas con vida: Paradox, Aporia, Z1 o Son y Antinomy. Todos fueron revividos en una especie de robots gracias a Zone y enviados al pasado. La misión de Antinomy era enseñarle a Yusei la Axel Synchro y ayudar al equipo 5DS a ser más fuerte. Esto lo cumpliría de manera perfecta. Sin embargo, tras la final de la WRPG, apareció una ciudad en el cielo, la cual amenazaba con estrellarse contra la ciudad Neodomino, destruyéndolo todo. El plan de los villanos era destruir la ciudad, ya que de esa forma el reactor Momentum nunca saldría de control por las invocaciones Synchro y por ende nunca llegarían los Mechlords, sacrificando miles para salvar a millones, al menos desde su punto de vista. El equipo protagonista decide irse a esa ciudad en el cielo con el fin de detenerla, pero terminan separándose, y aquí es que Bruno recupera todos sus recuerdos, viéndose obligado por su deber a enfrentar a Yusei y evitar que este detenga la caída de la ciudad. Empieza el duelo y Yusei sigue sin aceptar que su amigo resultara ser un enemigo y trata de
de entender lo ocurrido. De alguna manera terminan en una especie de vacío, el cual devoraría al perdedor. Y es en este duelo que nuestro protagonista, amante de las motos, logra evolucionar la Axel Synchro y derrotar a Antinomy. Sin embargo, el hueco para escapar del vacío se empieza a cerrar, más porque acelerar su motor es imposible. Por más que acelera su motor es imposible salir. Yusei quedaría atrapado ahí y moriría. Pero empieza a aumentar su velocidad de repente. Él no entiende qué es lo que pasa, así que voltea y ve a Antinomy usando su moto para empujarlo a la salida, mientras poco a poco se empieza a destrozar la suya. Yusei no entiende qué sucede, pero Antinomy le da a entender que a pesar de saber cuál era su misión, de saber lo que le traería el futuro, decide confiar en Yusei porque sabe que si bien es cierto que parece solo haber oscuridad, si hay alguien que es capaz de encontrar un nuevo futuro, ese es su amigo, y logra sacar a Yusei del vacío, muriendo al ser tragado por este, pero con la esperanza de que su amigo sea capaz de cambiar el futuro por uno más brillante. Choso de Jujutsu Kaisen. Honestamente yo estaba entre esta muerte y la de Nanami en Shibuya, sin embargo la verdad es que la muerte de Choso me causó más impotencia y tristeza, porque es un personaje que a pesar de que en un primer momento se presentó como un antagonista, aliado de Mahito y de Kenjaku, tras los sucesos de Shibuya, a pesar de rara en un primer momento, su relación con nuestro gallo Yuji fue escalando bastante, al punto de que realmente empezaron a verse como lo que son, hermanos. Llega el arco de los Juegos del Sacrificio y Choso es elegido junto con Yuki para proteger a Tengen de un posible ataque de Kenjaku. Es aquí que tenemos una interacción muy hermosa, en la que le confiesa a Tsukumo sus errores, en los que admite que eligió ayudar a Mahito, porque sabía que, a diferencia de él, sus hermanos no serían aceptados tan fácilmente en el mundo humano, y por ende eligió las maldiciones, eligió el camino fácil, y debido a esas decisiones, sus dos hermanos, Esou y Kechisu, perdieron la vida a manos de Yuji. No lo culpa por lo que hizo, se culpa a él por elegir la salida fácil, y ahora es su deber cuidar a su hermano para que no vuelva a quedarse solo como hasta ahora. Llega el enfrentamiento con Kenjaku y a pesar de darlo todo, no es capaz de superar al hechicero milenario, y Yuki llega a su rescate. Ambos se enfrentan con todo al padre de Choso, pero al final caen derrotados. Aunque en sus últimos momentos la hechicera de grado especial le dice a Choso, entre muchas otras cosas, que ese día murió como maldición y finalmente renació como un humano. Durante el mes de preparación antes de la pelea contra Sukuna, el hermano mayor trata de explicarle las técnicas de manipulación de sangre a su hermanito, pero al no poder hacer mucho le deja el papel a Kamo Noritoshi. Llega el día y tras la caída de Goyo y muchos otros, incluido el propio Choso que fue perforado por el rey de las maldiciones, se levanta para poder ayudar a su hermano, ayudarlo a calmarse para que pudiera usar nuevamente la técnica inversa. El combate avanza y llega para mí una escena que me dolió, sinceramente. Sukuna activa de milagro su dominio utilizando el Fuga para poder incinerar todo a su paso. Todo, Aoi, sacó a todos de la barrera del dominio del rey, excepto a Yuji y a Choso porque corrían el riesgo de sacar a Sukuna sin querer. Así que ellos dos estuvieron a punto de calcinarse, hasta que Choso creó una cúpula de sangre para poder proteger a su hermano, a una costa de su propia vida. Ambos conversan y Choso se disculpa porque dejará solo otra vez a su hermano, y siente que ni siquiera pudo enseñarle nada sobre la técnica de sangre, pero que se alegra de que Yuji haya aunque sea dominado mejor la técnica inversa que él, porque es normal que los hermanos menores superen a los mayores. Aún así Choso se siente un completo inútil, porque siente que pudo haber ayudado más a su hermano. Pero su hermanito lo calmó, diciéndole que a pesar de eso, su hermano mayor estuvo junto a él en su peor etapa, en su momento más bajo, y eso es más que suficiente. Choso empieza a hablar con el resto de sus hermanos, diciendo que para ellos esos 150 años fueron solo unos días para Yuji, y es aquí que Choso se empieza a carbonizar, escuchando como últimas palabras un gracias, hermano mayor, de su hermano Yuji Itadori. You Yabuki de Ashita no You. La muerte de You es simplemente arte en su máximo esplendor, porque nos muestra que a veces la vida te juega más las pasadas, como lo es que el peso ideal de You en su mejor momento es el mismo que el de su mayor rival, Rikishi. La prueba de que si hubieran sido pacientes, si hubieran esperado al menos un poco más, podrían haber peleado sin que Rikishi tuviera que dar la vida por esto. Toru hizo esto porque quería enfrentar a You en su terreno, dándole las ventajas necesarias para que en ese momento explotara su máximo potencial y aún así vencerlo. ¿Por qué digo todo esto? Porque es lo mismo que le terminó pasando a You. Conforme creció, el mantenerse en esta categoría de peso le costaba mucho, al punto de tener que sufrir el mismo infierno que le tocó a Rikishi. Pero a pesar de todo, logró llegar al mejor punto de toda su historia, una pelea por el título mundial. Todo estaba preparado, pero lastimosamente You había desarrollado demencia pugilística y su vida corría peligro. Pero esto ya no le importaba. Él sabía que esta sería su última pelea, sabía que incluso corría el riesgo de morir, pero ni siquiera eso le importaba. Él quería hacer algo que siempre lo caracterizó,
a lo largo de toda la serie, y esto fue vivir su vida como él lo deseaba. Quería esta pelea más que cualquier otra cosa. Entra al ring y a pesar de sus desventajas, a pesar de su debilidad, a pesar de que incluso perdió un ojo en este combate, jamás dio un paso atrás, siempre fue hacia enfrente con el fin de poder cumplir con sus deseos, y a pesar de no ganar, demostró todo su amor por el boxeo y por querer mostrar quién era él. Pero esto nos costaría caro, ya que Dan Pei trata de levantarle el ánimo a un derrotado y cabizbajo Joe, pero se daría cuenta de que ocurrió lo peor. Joe Yabuki había muerto en el ring, y al igual que Rikishi, y sobre todo cumpliendo con su último deseo, arder hasta ser solo cenizas blancas, sin un diálogo más, sin una reacción extra de Dan Pei, Yoko, los niños o quien sea. Toda la gente que lo quería estaba en ese ring. Solo quedaba un Joe que, a pesar de todo el castigo y el daño que recibió a lo largo de este duro combate, mostraba una alegre sonrisa. Jiraiya de Naruto. Esta es una muerte que en ningún momento voy a poder superar porque simplemente duele. Conocimos a Jiraiya desde la primera parte del manga, que a pesar de ser un pervertido de primera y tratar de inútil a Naruto en un primer momento, no paró de velar por él. Le enseñó el jutsu de invocación y el Rasengan para que pudiera defenderse, y tiempo después se lo llevó a un entrenamiento en el que, además de pulir su cuerpo y algo de técnica, lo nutrió mentalmente, mostrándole su perspectiva del mundo y confiando sus sueños y creencias a Naruto, y sobre todo, tratándolo como un hijo, siendo el padre que a Naruto le faltó toda su vida. Siendo alguien confiable y que, a pesar de siempre llamarlo Ero Zenin, lo respetaba mucho, al punto de que cuando Fukasaku le dice Jiraiya-chan, Naruto se enoja exigiendo respeto para su maestro. Todo esto es importante porque definiría las acciones de Jiraiya en el futuro. El sabio de los sapos descubre la ubicación del líder de Akatsuki y decide ir a pesar de las advertencias de Tsunade. Decide ir porque quiere proteger a su hijo. Llega a la base de Pain y enfrenta a Conan hasta que su líder se hace presente. Ocurre un combate increíble en el que Jiraiya nos presenta el modo sabio, pero ni siquiera esto es suficiente, y pierde un brazo en el proceso. Fukasaku le dice que se vaya, ya tiene suficiente información del enemigo, y si lo hace va a vivir. Pero Jiraiya insiste en que aún no es momento, que está cerca de descifrar el misterio detrás del líder de Akatsuki, y al ver a los 6 Pains de frente, él se da cuenta de la verdad, pero antes de poder decírselo a su maestro, uno de los Pains le destroza la garganta, y tras esto los 6 Pains lo atacan y acaban con su vida. Pero al recordar a su ahijado y el por qué está haciendo todo esto, regresa una vez más de la muerte, y procede a escribir en la espalda de Fukasaku un mensaje en código, uno que no pudiera ser descifrado por el enemigo, un mensaje que solo una persona pudiera descifrar, y esa persona era Naruto. Para evitar que este mensaje fuera enviado, Pain ataca y se destruye la plataforma en la que se encontraba Jiraiya, cayendo este al mar, y en sus últimos momentos, Jiraiya no pensaba en que toda su vida fue un fracaso, en todas aquellas cosas que no pudo lograr, y en toda esa gente que no pudo proteger. Lo que realmente tenía en su mente era su ahijado, su hijo, Naruto Uzumaki. Y mientras se hundía, solo pensaba en cuál sería su próxima novela, su próximo éxito, eligiendo el nombre de aquella historia, el cual se trataba de la historia de Naruto Uzumaki. Con este video tenía la intención, sobre todo, de felicitar a aquellos autores que lograron utilizar un recurso tanto importante como difícil de lograr, la muerte de un personaje, ya que suele convertirse en un punto de inflexión, ya sea en el desarrollo de un personaje o en la misma historia. Por eso me parece que debe premiarse cuando se hace correctamente, y quería hacerle una mención especial a la muerte de Gojo Satoru, porque pese a que en repetidas ocasiones he dicho que no me gusta el cómo fue, es un hecho innegable que me dolió, porque murió frente a sus estudiantes, y sobre todo frente a Yuji, que poco después tuvo que ver cómo a nadie le importó hacer uso de su cadáver para poder enfrentarse a Sukuna. El saber que no volverá me alegró, pero a la vez me dio tristeza, por todo lo que implicó, lo que pasó con la técnica de Kenjaku. Es algo que simplemente me dolió, pero bueno, espero que te haya gustado el video, deja en los comentarios qué opinas de ello y cuál es la muerte que más te ha impactado. He hablado de Rou y te deseo un gran día, cuídate mucho y adiós.